Buenos días, soy Marci Fernández, médico residente de medicina interna. El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema muy frecuente en medicina, que es la hiponatremia, ¿no? Entonces, siempre la natremia en el cuerpo está condicionada tanto por las ingestas o no de sodio, la retención de agua o la eliminación de esta, ¿no? Entonces, tenemos que el cuerpo está programado para, ante grandes ingestas, poder excretar grandes volúmenes de orina. Y si es que está en hiponatremia, vamos a condicionar que esos volúmenes de orina estén tanto diluida como concentrada, ¿no? Con baja o no concentraciones de electrolitos. Entonces, esto a fin de poder mantener una anatremia, ¿no? Una anatremia normal. Entonces, ante una ingesta de agua, los osmo y receptores van a responder, y si está en hiponatremia el paciente, van a suprimir la sed, porque no necesitamos más agua, necesitamos concentrar en el cuerpo, ¿no? Entonces, y la antidiurética, ¿no? Y también responde la antidiurética, que básicamente nos facilita la eliminación de agua sin electrolitos mediante los canales de agua, son las acuaporinas, ¿no? Entonces, así, si está en hiponatremia y ahí tenemos que perder este volumen de agua para poder concentrar en el cuerpo, ¿no? Y recuperar. Entonces, hay varias condiciones, ¿no? Bueno, actualmente usamos los métodos de medición del sodio sérico por autoanalizador, pero hay el método selectivo de iones directos, ¿no? En las cuales sobre todo nos ayuda a enfocar la pseudohiponatremia, donde tú vas a encontrar una anatremia baja, ¿no? Vas a encontrar una hiponatremia, pero que en un paciente que tiene hiperlipidemia o hiperproteinemia. Entonces, si tú mides la osmolaridad sérica en ellos, va a estar normal, lo cual no es compatible con una hiponatremia verdadera, ya que si el sodio está bajo, y hay que recordar que la osmolaridad sérica va de la mano con el sodio, entonces debería estar baja también la osmolaridad, ¿no? Y cuando medimos el sodio sérico por autoanalizador, obviamente hay una hiponatremia, pero cuando lo medimos por este método, la anatremia está normal, entonces podremos decir que es una pseudohiponatremia. Y la condición clásica, digamos, verdadera hiponatremia es una hiponatremia hipotónica, ¿no? Donde la osmolaridad sérica está baja, y por ambos métodos el sodio va a estar bajo, ¿no? Hay algunas condiciones como la polivisia primaria, por ejemplo, en las cuales la excreción renal de agua es alterada porque hay mecanismos de supresión de la secreción de antidiurética también alterados, ¿no? Entonces, como siempre, debemos enfocar tonicidad y volemia. En esta imagen, por ejemplo, hay una curva en la cual nos menciona que de acuerdo a la osmolaridad el cuerpo va a responder con la concentración sérica de antidiurética, y sobre todo mediante el método de la SED, que es el método protectivo para poder regular en el cuerpo la anatremia, ¿no? Entonces tenemos que la osmolaridad está subiendo y el mecanismo de la SED se está activando, puesto que eh, en este lado, ¿no?, estaría la anatremia, ¿no?, mediante la liberación de antidiurética. Entonces, en este gráfico veríamos la cantidad de antidiurética, ¿no? Entonces, han medido antidiurética y han medido la osmolaridad plasmática y cómo el cuerpo va a ir respondiendo ante esta curva, ¿no? A medida que aumenta la osmolaridad plasmática, se activa el mecanismo de la SED y la antidiurética se va a activar, ¿no? Entonces, para enfocar estos casos, ¿no?, de tonicidad y volemia, se ha considerado medirlas, o clasificar, digamos, la hiponatremia como una pseudohiponatremia, una hiponatremia hipertónica, una hiponatremia isotónica o una hiponatremia hipotónica. Se resalta porque es la que vamos a, con mayor frecuencia, a tratar de corregir, ¿no? Entonces, antes de enfocar esto, tenemos que ver algunos casos descartando la isotónica y la hipertónica, ¿no? Sobre todo de forma como antecedentes en el paciente, ¿no? En la historia clínica. Es un paciente que tenía una cirugía reciente, recibió irrigaciones, manitol, inmunoglobulinas, tiene hipertrigliceridemia, ¿no? Tiene ictericia obstructiva o tiene alguna discrasia de células plasmáticas, ¿no? Tipo mieloma múltiple, por ejemplo. Entonces, lo otro que deberíamos preguntar al paciente es la rapidez,
en la historia clínica es la rapidez de inicio de la hiponatremia, ¿no? No es lo mismo enfocar una hiponatremia instaurada en menos de 48 horas que una en más de ese tiempo, puesto que la respuesta y sobre todo las alteraciones que llevaría son diferentes y también el tiempo que yo debería instaurar la corrección de esta anatremia. Y por otro lado está la gravedad de los síntomas, ¿no? Entonces, antes de llegar a si es que es una hiponatremia hipotónica, deberíamos ver también la tasa de filtración glomerular, ya que en un aumento de azoados, no precisamente es una hiponatremia que deberíamos corregir, sobre todo la causa, ¿no? Los diuréticos tiacídicos, retiramos el fármaco. Si es que es un estado de tercer espacio, como los que hacen los de falla cardíaca, cirrosis, ¿no? Entonces, en esas pacientes, por ejemplo, se corregiría la hiponatremia básicamente con la restricción de agua, ¿no? La hipovolemia verdadera, entonces, y ver si es que es una hipovolemia verdadera o no, ¿no? Y si es que es un CIJAT, pues ver la causa del CIJAT, corriges el CIJAT y en teoría mejoraría la hiponatremia. Entonces, siempre ante una hiponatremia deberíamos medir la osmolaridad de la orina, ¿no? Entonces, midiendo la osmolaridad de la orina, lo lógico es que ante una hiponatremia la osmolaridad de la orina estaría diluida, ¿no? Nosotros pararíamos agua para concentrar la anatremia, ¿no? Entonces, y ver, ¿no? En este escenario tendríamos una ingesta de agua masiva, teníamos un paciente que tiene déficit, tiene una hipoproteinemia, por ejemplo, o el momento en el que se está viendo la osmolaridad, puesto que en primera instancia cuando tú empiezas a corregir o a hidratar a un paciente, pues que tengas la orina diluida, ¿no? En primer momento. Entonces, alteración de los osmoreceptores. Esta es una teoría en la cual dice que hay una alteración en cuanto a la capacidad de sensar los cambios de estos receptores que requieren cierta hidratación sobre todo, y respecto a eso ellos van a responder ya que hidratando podríamos corregir, ¿no? Y estos empezarían a funcionar como debería y activar los mecanismos compensatorios para la regulación de la natremia. Sobre la historia clínica le preguntamos por vómitos, diarrea o diuréticos, ¿no? Que pueden justificar la hiponatremia, la ingesta baja de proteínas o de líquidos, ver antecedentes como NMs para neoplásicos, por ejemplo, que me podrían dar, ¿no? Una hiponatremia como un CIJAT, bueno, cirrosis, HIV, las drogas usadas, antecedentes ya previos de hiponatremia, hipotiroidismo, el cual no tiene o se descompensan o discontinúan medicación, ¿no? La insuficiencia suprarrenal también, en la cual me va a dar hiponatremia con hiperpotasemia, ¿no? Entonces vamos a medirle la glucosa sérica, la creatinina, potasio y bicarbonatos séricos y sobre todo ver la osmolalidad sérica efectiva, ¿no? Porque hay osmoles que no son efectivos, que pueden movilizar líquidos entre los espacios, pero de forma transitoria. Entonces tenemos que ver ahí, en base a esto, la distribución transcelular del agua, ¿no? Que se va de menor tonicidad a mayor tonicidad. Entonces, si ya vemos que es un paciente que tiene glicemia normal, puede ver una hiponatremia post corrección de glicemia, ¿no? Entonces, tenemos que ver, esto es en base a en qué momento hacemos la medición de un paciente, ¿no? Ya sabemos que los pacientes, los cambios, los diagnósticos son dinámicos, ¿no? Y pues lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Estados de ictericia obstructiva, suero lipidémico, el uso de manitol o las cirugías como antecedentes con irrigación. Entonces ahí viene el tema de los osmoles ineficaces como los azoados en la RC, que si bien es cierto pueden causar una distribución del agua, pero lo hacen de forma transitoria, no como realmente el sodio, la glicemia y básicamente esos, ¿no? Los cuales condicionan la osmolaridad. Entonces, una vez que hemos descartado todo, nos podemos quedar con una hiponatremia hipotónica, que es el de entrada, ¿no? Entonces, pero si no hemos descartado y nos quedamos con una hiponatremia hipertónica o isotónica, entonces ahí están las condiciones y ver algunas condiciones como por ejemplo las proteínas, ¿no? Si es que hay más de 10 gramos de proteínas por cada 1 gramo, puede bajar el sodio en 0.7 mil equivalentes, ¿no? Es esperado eso. Igual en las hiperglicemias, ¿no? Por cada 100 miligramos por encima de 100,
bueno, por encima de 100 de glicemia, puede bajar entre 1 a 2, ¿no? Entonces, estos casos son pseudohiponatremias, ¿no? Por eso se halla el sodio corregido y con eso veremos, ¿no?, el sodio real. Entonces, en las hipertónicas están las hiperglicemias, el manitol, por ejemplo, o en las hipotónicas empezamos con las tasas de filtración glomerulares menores de 15, en las tiacidas, ¿no? Esto, bueno, en cuanto a las tiacidas, clásicamente podremos encontrar que en orina hay una alta excreción de sodio urinario, ¿no? Lo estamos perdiendo como consecuencia del efecto farmacológico de otro. Bueno, entonces, respecto al enfoque diagnóstico, otro ítem a considerar es el CIHAT, ¿no? El CIHAT, que básicamente va de la mano con una depresión efectiva del volumen. O sea, puedes que tú tengas, o sea, tú tienes una hiponatremia y lo lógico pensar es que de repente es dilucional, ¿no? Pero en el CIHAT, como la hormona antidiurética está muy, muy elevada, ¿no? Hay una secreción inadecuada hacia el límite superior, ¿no?, de la antidiurética. Entonces, estamos reteniendo gran cantidad de agua porque hay un volumen de sangre ineficaz. Entonces, el cuerpo está sensando como un cuadro de volemia baja, ¿no? Entonces, hay que ver si es realmente una verdadera depresión del volumen o son estados que hacen tercer espacio, ¿no? La falla cardíaca, la cirrosis, vasodilatación. Por otro lado está que es un paciente que no tenga la tasa de filtración glomerular reducida y no haya diuréticos. Entonces hay que ver, ¿hay ascitis o no hay ascitis? Y si es que no, bueno, si es que hay ascitis, estamos en este contexto, ¿no?, de una depresión efectiva del volumen, ¿no? Si es que ya descartamos todo esto, nos quedamos con los pacientes no edematosos y ahí están los verdaderos euvolémicos o los hipovolémicos. Y acá nos va a servir mucho la concentración de sodio en orina, ¿no? Entonces, paciente con edema o ascitis, los dejamos de lado, ¿no? Son cirróticos, edema de pulmón o fallas cardíacas, ¿no? Y si es que hay un paciente sin edema, sin ascitis, vamos a ver si es que hay hipovolemia o euvolemia. Si el caso es de una euvolemia, las patologías englobadas aquí serían la polipsia primaria, desnutridos, déficit de glucocorticoides o hipotiroidismos severos, ¿no? En caso de hipovolemia, lo que deberíamos medir es la concentración de electrolitos, sobre todo sodio y cloro en orina, porque la volemia está bien, hay hiponatremia, entonces hay que ver que probablemente sea por pérdidas, ¿no? Y el otro caso es la insuficiencia suprarrenal primaria, en la cual obviamente va a haber una baja de sodio, ¿no? Y aquí encontramos tres escenarios, que es un sodio bajo en la orina, ¿no?, un sodio alto en orina, o sodio y cloro altos en orina, ¿no? Si es que es sodio bajo en orina, quiere decir que hay hiponatremia, no lo estás perdiendo por vía renal, entonces hay una vía digestiva que lo estás perdiendo, ¿no?, la diarrea, pancreatitis o los diuréticos, ¿no?, que son farmacológicos básicamente. Lo otro es si es que el sodio está alto en orina, o sea, lo estás perdiendo por vía renal, ¿no? Entonces, y el cloro va a estar bajo, ¿no? Estás perdiendo básicamente solo sodio. Podríamos enfocar que es un paciente que tiene una alcalosis metabólica, como por ejemplo por vómitos, ¿no? Bueno, el otro escenario es que tenemos el sodio y el cloruro, y el cloro alto en orina. Sería más de 40 milicolitres por litro, ¿no? Entonces hay claramente una pérdida renal de sodio como la insuficiencia renal primaria. Entonces, en la euvolemia, un paciente euvolémico, la osmolaridad en la orina que esté menos de 100 y el sodio en orina bajo, ¿no? Entonces, una de las condiciones es la polidipsia primaria, la desnutrición. Entonces, pero tenemos que medir las concentraciones urinarias de urea y creatinina, ¿no? Hay algunas fórmulas. Y otro punto a considerar es el momento de la medición, ¿no? Porque cuando empezamos a hidratar a un paciente, sobre todo en aquellos que tengan problemas de los osmoreceptores, podemos encontrar estos trastornos, ¿no? Y no precisamente
que es una hiponatremia como tal, ¿no? Es un paciente que le estamos corrigiendo la hidratación, entonces los hormonoreceptores que han sensado una volemia baja, lo que van a hacer es tratar de mantener la osmolaridad urinaria y bueno, como hay inicialmente un problema, o sea, van a censar, van a seguir perdiendo, ¿no? Que posteriormente esto logran regular. Entonces, otro enfoque en base a la osmolaridad y el sodio en orina alto, tenemos que es el CIHAT, ¿no? Ya encontramos una osmolaridad elevada, pero encontramos, bueno, en orina, ¿no? Y un sodio en orina elevado es el CIHAT, ¿no? Bueno, tendríamos que medir también, verla, si es que hay hipouricemia, ver el nitrógeno ureico en sangre, la excreción fraccionada de ácido úrico, ¿no? Alta, y ver la retención y expansión del volumen en el paciente. Entonces, acá podremos ver alguna prueba con estimulación de vasopresina, ¿no? Que para poder enfocarnos en un CIHAT. Entonces, las causas de CIHAT son múltiples, pueden ser por alteraciones del sistema nervioso central, pueden ver por neoplasias como paraneoplásicos, pueden dar algunos medicamentos, ¿no? Ciclofosfamida, carbamazepina, antipilépticos, antidepresivos, algunos también como vincristina. Y lo que me llamó la atención es los bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Que somos muy usados. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. Entonces, las neoplasias, la clásica neoplasia conocida es el carcinoma de células pequeñas, ¿no? Bueno, y en el sistema nervioso central están los infartos cerebrales, hemorragias, infecciones, traumatismo, los TEC, ¿no? Cirugías, bueno, las cirugías transesfenoidales hipoficiarias también pueden dar por déficit hormonales, insuficiencias suprarrenales, el uso de desmopresina, ¿no? O también los HIV. Otra de las patologías que deberemos tomar en cuenta cuando enfocamos una hiponatremia es el hipotiroidismo severo, la deficiencia de cortisol, ¿no? Y bueno, en otro escenario tenemos la osmolaridad alta y el sodio en orina bajo, ¿no? Entonces, acá lo que deberíamos hacer es la medición serada del sodio urinario y la osmolaridad urinaria, sobre todo después de una infusión de cloruro de sodio, ¿no? Isotónica. Puesto que acá nos enfocaríamos, en este escenario nos enfocaríamos a un osmostato de reinicio que le llaman, ¿no? Un problema de osmorreceptor. Entonces, tenemos el escenario de una hiponatremia por hipovolemia. Tú le mejoras la volemia y mejora la hiponatremia, ¿no? Hace una corrección rápida de la hiponatremia. Si es que tú le das fluidos y empeora, esa hiponatremia o tú corriges con fluidos, ¿no? Hipertónicos y esto empeora o mejora poco, eso puede ser una hiponatremia por CIHAT, ¿no? Entonces, tenemos que ver si es que hay o no déficit de volumen o hay un CIHAT con depresión de volumen o con ingestas de baja de sodio, ¿no? Otro punto que deberíamos enfocar es si es que adicionalmente a la hiponatremia encontramos bicarbonato o potasio bajos o altos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que hay hiperpotasemia, nos enfocamos a una insuficiencia suprarrenal primaria. Si es que hay hipopotasemia, pérdidas gastrointestinales. Si es que hay adicional a eso hay una alcalosis metabólica con hipercloremia, eh, bueno, el cloro elevado en orina, entonces encontraríamos, bueno, probablemente diuréticos o vómitos, ¿no? Ahora sí nos enfocamos a la hiponatremia hipotónica. Esos son los posibles escenarios, ya hablamos, ¿no? Y acá esto, ¿no? El osmostato de reinicio, ¿no? Entonces, en este cuadrito es básicamente un fluxograma de cómo llega un paciente con hiponatremia considerada menor a 135 según esta bibliografía. Y vamos a ver primero la glicemia, si es que está alta o no. Si lo que no está alta, nos preguntamos sobre todo
algunos usos como de inmunoglobulinas, posoperados, y la respuesta es sí, lo que vamos a hacer es medir la osmolaridad. Si es que la osmolaridad está alta o normal, bueno, básicamente esto podría ser por una pseudohiponatremia, ¿no? Y hay algunos casos, como por ejemplo, podríamos tener pacientes con pseudohiponatremia, los cuales podemos medir por el método de iones directos y nos va a dar una natremia normal, ¿no? Entonces hemos descartado la hiponatremia. En el otro caso es que sí es un paciente que tenga estos antecedentes, entonces, o perdón, que no tenga estos antecedentes, entonces lo siguiente que vamos a preguntar es por el suero lipidémico, por una ictericia obstructiva o alguna enfermedad de células plasmáticas. Si la respuesta es sí, estaríamos nuevamente en este caso, ¿no?, de pseudohiponatremia. Si la respuesta es no, tenemos lo que nos queremos enfocar, una hiponatremia hipotónica, ¿no? Entonces, lo siguiente que deberíamos hacer es ver la filtración glomerular. Si es que está, si es que está disminuida, pues es una falla renal, ¿no? Si es que no, bueno, nos preguntamos por el uso de tiacídicos. Si la respuesta es sí, tenemos que suspender los tiacídicos y con eso debería mejorar. Si mejora, le hemos comprobado que la causa de la hiponatremia ha sido los diuréticos. Si es que no mejora, lo que deberíamos hacer es ver si es que hay algunas otras condiciones tipo edema, citis, ¿no? Si la respuesta es sí, hay un bajo volumen efectivo, es por eso que está causando, bueno, por un tercer espacio está causando esta hiponatremia, ¿no? Por mecanismo de acción de antidiurética. Si la respuesta es no, vamos a ver los signos de hipovolemia para poder corregirlos. Y la parte de acá en la cual hemos el sodio corregido estaba normal, pues bueno, las principales causas son de hiponatremia es la hiperglicemia, ¿no?, como una cetoacidosis diabética. Y por otra parte deberíamos enfocar si es que es leve, moderado o severo. Entonces nos quedamos acá, ¿no? Buscamos los signos de hipovolemia. Si hay signos de hay hipotensión o, o bueno, hipotensión postural, ¿no?, ortostática. Si la respuesta es no, lo que vamos a medir es el sodio en orina. Si bien este esquema es básicamente la primera parte en examen físico y historia clínica, ¿no? Y luego de esto nos vamos a los exámenes como el sodio urinario. Si la respuesta es menor de 100, entonces si la respuesta es menor de 100 y es sí, entonces tenemos que ver un posible caso es que estemos recién rehidratando al paciente y por eso me dé una expresión en una osmolaridad urinaria menor de 100, ¿no? Porque lo estamos en la primera fase de la hidratación. Si la respuesta es no, entonces hay que ver si es que hay estados, por ejemplo, o bueno, primero acá preguntaríamos si es que hay consumo de agua, ¿no? Si la respuesta es no, no, entonces podríamos ver que hay una potomanía, por ejemplo, ¿no? O si la respuesta es sí, estamos quizás ante un caso de psicosis, ¿no?, entre otros. Por otro lado está la osmolaridad urinaria con un sodio en orina elevado, ¿no?, más de 40, ¿no? Y bueno, sí o no. Si la respuesta es sí, tenemos que estamos perdiendo, ¿no? Entonces tenemos que evaluar glucocorticoides, bueno, la insuficiencia suprarrenal, por ejemplo, y ver problemas con adrenocorticotropina, cortisol, ¿no? Y por ahí podemos llegar. Si la respuesta es sí, bueno, pues estamos ante una hiponatremia por una insuficiencia suprarrenal. Si la respuesta es no, vamos a medir la TSH y por acá vamos a encontrar tanto los IJAT como los hipotiroidemos severos, ¿no? Si la respuesta es no ante una sodio en orina mayor de 40, entonces podemos encontrar, asegurarnos que realmente haya una instalación de sodio de más de 150 milicolentes, ¿no?, en las próximas 24 horas. Puede ser con unas infusiones, ¿no? Y acá estaríamos corrigiendo, ¿no? Y luego nos enfocaríamos en ver cómo está la osmolaridad, ¿no?, en base al sodio. Y el sodio en orina menos de 40 o la osmolaridad menor de 100, tenemos una hipovolémica, una
una hipovolemia o sea, una hiponatremia hipovolémica, ¿no? Y si la respuesta es no, estamos en los siguientes casos de alteraciones hormonales. Entonces, hay casos en los cuales tenemos que tener en cuenta, tipo sodio sérico menor a 105, son hiponatremias severas. Si es que hay hipopotasiemias adicionales a las hiponatremias, ingesta excesiva de alcohol, enfermedad hepática aguda o crónica, o los desnutridos que también pueden llevarme por un mecanismo de hipoalbuminemia, ¿no? Puede darme también hiponatremia. Entonces, otro punto que debemos considerar es si es que tienen síntomas severos, ¿no? Tipo convulsiones, somnolencia, coma, bueno, si es que está en parada cardíaca, ¿no? Entonces, en estos casos, la instauración básicamente la hacen con bolos, ¿no? En esa bibliografía podemos manejar con bolos de cloruro de sodio al 3%, dicen pueden ser de 100 cc o no, y ver si es que mejora, ¿no? Podemos repetir hasta 3 veces este bolo. Si es que hay respuesta, luego dejaríamos solamente una corrección en 24 horas, asegurándonos por la severidad, en este caso de los síntomas, que sean más o menos entre 0.5 a 1 miliequivalentes por hora en las 4 horas, ¿no? Y cuando vamos a corregir sodio, siempre tenemos que tener un objetivo, ¿no? El objetivo máximo que podríamos llegar es, incluso algunas bibliografías dicen hasta 10, pero se toma como punto de usualidad hasta 8, ¿no? Miliequivalentes en 24 horas. Entonces, los controles post corrección de sodio son incluso cada hora, ¿no? Ahí viene el punto de corregir los electrolitos con un parámetro continuo, ¿no? Si es que no son síntomas severos y sobre todo es crónico, yo puedo ver otras formas de corrección, ¿no? Que puede ser la vía oral, puede ser también con endovenoso si es que es severo, ¿no? El punto de seguridad al cual yo tengo que llevar el objetivo bueno, puede ser 0.5 equivalentes por hora y también puedo corregirlo en 4 horas, pero el objetivo es 130, ¿no? Y bueno, esto es básicamente un resumen, me he centrado en lo que es enfoque diagnóstico del paciente y básicamente darnos cuenta de los síntomas, la instauración y según eso yo poder descartar ciertas patologías para ver cuándo corregir y cuándo no una hiponatremia. Gracias.